Bienvenidas, criaturas analíticas a Civilización y Geopolítica del canal Geopoder, el canal de la independencia, el rigor y la excelencia. Soy Vicente Ferrer Pellicer y os invito a que me acompañéis a un nuevo programa en el que vamos a explicar, o al menos a proponer, que estudiéis o abordéis algo fascinante, uno de los mayores misterios geopolíticos y de civilización que existen, que es el origen primario de la hispanidad. Comenzamos. Tenemos cómo en los últimos tiempos se está pretendiendo utilizar la hispanidad por varios motivos, ya sean grupos o escuelas de pensamiento, ya sea por incluso grupos políticos, ya sea para atacarla o para pretender apropiarse de ella. Pero hay algo fascinante en la que nadie cae. Generalmente, obviamente, se subraya lo que es su cenit, lo que es la hispanidad a partir de América, cosa que es correcto en cuanto a su mayor proyección, pero en realidad parte de un hecho que nadie quiere tratar porque es tabú, porque entramos en temas étnicos y cuando la etnia se mezcla con, pues bueno, las etnias europeas o blancas, europeas, caucásicas realmente, o indoeuropeas, pues entonces hay un tabú gigantesco. Lo que voy a abordar esta semana es algo realmente fascinante, un misterio que va a ser un elemento fundamental en cómo explicar ese fenómeno extraordinario, absolutamente original, que es la hispanidad, en la que, por supuesto, en otros momentos abordaremos otros elementos fundamentales, como lo que es la religión católica dentro de la geopolítica de hispanidad y de su componente, lo que es la idea que hemos tratado en algunos momentos, la idea que surgió del Estado, de la soberanía, mejor dicho, la soberanía universal, que solo nació a partir de una propuesta que no vino de Alemania, del Sacro Imperio en cuanto a los germanos o austríacos, sino que vino de España y por su potencial español, como vimos con Carlos I. No. Estamos hablando ni siquiera del componente obvio de vencer sobre el mundo musulmán, algo extraordinario que nunca había ocurrido hasta ese momento y no ha vuelto a ocurrir, porque en realidad España o la península ibérica es el único lugar donde el imperio original, fundacional del Islam, ha retrocedido, el único sitio. No, vamos más allá, con algo que ya comienza con algo extraordinario, y es la celtiberia. Un fenómeno que no se explica, un fenómeno que parte de principalmente dos pueblos importantes, o dos grupos de pueblos importantes, los celtas y los íberos, y cómo, más allá de los tremendos prejuicios, especialmente académicos, que hay, si algo ha demostrado la ciencia, los estudios de la Pompeu Fabra, otros estudios genéticos, etcétera, más cada vez más la evidencia arqueológica, es que tanto íberos como celtíberos obedecían a una procedencia prácticamente común, troncal. Eran caucásicos ambos, de diferentes oleadas. Eso de entrada. Es decir, eran ese fenómeno extraño que la academia convencional no quiere abordar por enormes prejuicios, que es cómo es posible que unos nómadas tuvieran o alcanzasen siempre más tecnología que unos sedentarios. Cómo la civilización occidental va a nacer, más allá obviamente de su desarrollo civilizacional en Grecia, en la Grecia clásica, etcétera, sino tiene su origen en unos grupos
de nómadas caucásicos que desarrollaron ciertos tipos de mentalidad, cierto tipo de mentalidad política y geopolítica, que totalmente extraños o diferentes a lo que se ha producido en cualquier otra parte del mundo, en cualquier otro pueblo o pueblos del mundo. En cuanto a lo que es precisamente los íberos o los celtas, cada vez es más obvio que los íberos tienen que ver con los ávaros procedentes del Cáucaso y que más o menos correspondería a la segunda oleada caucásica del 1800 a.C., mientras que los celtas serían la siguiente oleada caucásica, en torno al 1200 a.C., es decir, a lo que sería la primera sería la oleada de la Edad de Bronce y la segunda la oleada de la Edad del Hierro, y todos con nómadas, en el caso especialmente de los íberos, que siendo nómadas buscaban minas para minerales y para desarrollar tecnología. ¿De qué? Tecnología principalmente del movimiento y de guerra y de armas de guerra. ¿Por qué? Porque tenía unos valores absolutamente fascinantes sobre la libertad, sobre la soberanía, que ya trataremos en otros momentos. La realidad, y lo que nos aborda como es fascinante y un auténtico misterio, es cómo nació la celtiberia, porque es un fenómeno absolutamente increíble. Todavía no está explicado, ni se puede explicar. Normalmente unos pueblos siempre suelen someterse a otros cuando hay una unión, una mezcla. Que haya esa imbricación celtiberia de celtas e íberos es muy difícil de explicar y no está explicada. Cómo fueron realmente ensamblados, cooperando entre ellos y creando la celtiberia. Eso va a ser un momento fundacional y fundamental en esa versión occidental que es la hispanidad, y que será fundamental, y seguramente por eso se adaptará tanto el cristianismo como la supervivencia de la cultura y civilización romana en torno a Hispania, y por eso será el elemento, el sujeto político tan fuerte como para poder sobrevivir, único que podrá sobrevivir a la invasión musulmana y hará retroceder a ese imperio original del Islam. ¿Y cómo podemos observar que pueda ser esto algo especial? Primero de todo, cuando llegan los íberos, que evidentemente desarrollarán en su versión más amplia, más extensa, en su cenit, posiblemente sea la Tartesos, la civilización tartésica, cómo directamente, siendo nómadas, llegarán hasta el sur de la península, encontrarán esos minerales y desarrollarán, sí, con toda seguridad, con influencias fenicias, griegas, etcétera, pero irán desarrollando una cultura ya fuerte, asentada en los íberos, en los ríos, ¿no? Grandes ríos, en torno a ríos y siempre en posiciones elevadas, pero asentando desde una posición jerárquica militar, pero acaban sedentarizándose, siempre desde el nomadismo y desde un control tecnológico. ¿Por qué el control tecnológico mineral? Porque les permite una libertad, una soberanía. Eso es algo revolucionario que no existe en ninguna otra parte del planeta y no existe en ninguna otra parte de pueblo, ya sea nómada o sedentario o incluso caza-recolector, obviamente. Así que tenemos como íberos y celtas en la siguiente oleada seguramente chocarían, empezarían a chocar, pero curiosamente se crea una imbricación entre ellos, de tal forma que llega a convivir esa nación celtíbera y que asumirán completamente la terminología de Hispania. ¿Y cómo podemos conocer esto?
porque tenemos datos, hay referencias de cronistas en los que se habla como posibilidad, como reconstrucción de los hechos, como Viriato, que era lusitano, no se levantó contra Roma como lusitano, sino fue viajando en toda la península hasta la costa mediterránea y pasando por toda la Celtiberia, visitó personalmente la famosa Numancia y les hizo levantarse en lo que sería su segunda guerra y final y fatídica del famoso sitio de Numancia, haciéndolos, cuentan los cronistas, elevarlos, llevarlos a la convicción de la necesidad de levantarse, y añadían, porque eran hermanos por parte de padre y por parte de madre, decían algunas crónicas. Esto se cuenta, que lo recomiendo, por ejemplo, en un cuaderno, Historias del Viejo Mundo, Historia 16, precisamente el número 16, que trata de los íberos, por ejemplo, un estudio portentoso, en el que vemos esto, es decir, la posibilidad de la conciencia de Viriato, que realmente tenían un tronco común tanto por parte de su parte celta como la parte íbera, que a su vez tenían ese tronco común caucásico, que también estudiaremos, aunque sea un poco tabú y sea un poco complicado, veremos cómo lo abordamos. Pero la realidad es que el hecho geopolítico fascinante, único, normalmente las naciones no nacen de situaciones más o menos geopolíticas, sino de poblamientos o tribus que se desarrollan y a partir de un poblamiento se expande. Esto no es así en el caso de la hispanidad, y veremos cómo esa capacidad de imbricarse, esa capacidad de ver más allá de la simple estructura Estado-pueblo, de la simple estructura étnica, será única la hispanidad desde el siglo, de los siglos 2, 3, 4 antes de Cristo. Y desde luego se formalizará, se verá su existencia a partir de la rebelión de Viriato. Si podemos decir que la primera guerra celtíbera contra Roma fue una guerra típica de pueblos que se rebelan contra un posible invasor, la segunda, una cuestión de límites, tierras, la segunda fue una auténtica guerra política. No tenían necesidad los celtíberos, que tenían ya algunos acuerdos, por endebles que fueran, como los arébacos, que son los numantinos, la capital era Numancia, no tenían ninguna necesidad de rebelarse. Ya tenían un pacto, el pacto de Segueda, tenían más o menos un statu quo con el Senado romano. Sin embargo, deciden jugarse la vida, y la perderán en su mayor parte, por un hecho político, un hecho de conciencia política, y de que entraña necesariamente no solamente la supervivencia de su territorio, que no tenían por qué jugársela o no por ponerla en riesgo, sino la identidad con los otros pueblos. No tenían por qué ir a la guerra, sin embargo van a la guerra, porque Viriato les visita y les dice que son todos hispanos. Esto es un hecho inaudito que hará que comenzara esa segunda guerra celtíbera, que llevará a Roma, será una de las principales razones. Estas guerras tremendas, que serán las más costosas en la historia de Roma. Más de 200.000 legionarios dejarán la vida en Hispania a lo largo de un siglo. Y desde luego el tema de la rebelión de Viriato subraya la identidad que ya se tenía como hispanos. Hispania es el nombre, es el término que crearon los fenicios. Es decir, siempre hay un nombre en la que acaba cerrando una identidad. Esos vasos comunicantes que acaban siendo los fenicios, en primer lugar, luego los griegos, pero principalmente los fenicios, hacen que esos pueblos, que algunos estaban incomunicados, se comunican
es decir, desde celtas a la gran masa de la meseta celtíbera, a los íberos de la costa mediterránea, y se comunican siendo conscientes, tomando conciencia de la geografía política hispana, de todo lo que es la piel de toro, la península, y cómo son llamados de la misma forma. Por lo tanto, acaban mostrándose gracias a ese comercio fenicio que tenían esa identidad. Esto ocurre en esos 700, 800 años o primer milenio, que Domínguez Ortiz pues subrayaría como el milenio de gestación de la hispanidad. Por eso Domínguez Ortiz, su principal obra que siempre recomendamos es España, 3 milenios de historia, porque no son 4 milenios, ni 5, ni 6, ni Altamira, ni 1000, ni los últimos 500, son exactamente o aproximadamente 3000. 1000 en gestación, desde que se le pone ese nombre de Hispania y que todos los pueblos comprenden que tienen la misma identidad, hasta la consecución de ese sujeto político que será primero identidad dentro de Roma, del mundo romano, en torno al segundo siglo y primero antes de Cristo, y que a partir de ahí sí que será ya la hispanidad con plena conciencia, y que se acabará teniendo varias versiones de sujetos políticos, la última de las cuales son los últimos 500 años. Esa es la última, no la que se crea. Así que, volviendo al hecho de la hispanidad, vemos como ese elemento fascinante que no ha sido probado, no ha sido ese misterio de la imbricación sin datos, sin años que los celtas impusieran por las armas a los íberos y los íberos a los celtas, cómo se creó esa imbricación entre íberos y celtas en la meseta, y que será fundamental en la identidad de la hispanidad, porque es ese elemento que hará que mejor que todos asimilen el catolicismo. Ese será el elemento en la que mejor que todos, casi en todo el Mediterráneo, asimilen más y mejor la cultura y civilización romana y griega. Ese es el elemento que mejor que todos hará que sean los primeros en tener una visión global, una visión planetaria, como ya demostramos en lo que era en aquella visión que llevó a la decisión o que estudió la decisión de conquistar o no China, o de la visión universal, o universalista, de una soberanía universal. Así que con estos datos es un poco con los que os proponemos esta semana que, bueno, como veis estoy en este momento itinerante precisamente por mi trabajo internacional, y a lo mejor en este momento os hablo desde la ciudad eterna, en Roma, y seguiremos viendo en otros lugares antes de regresar a mi puesto habitual en Cartagena de Indias. Pero quiero concluir con mencionados, además de los que ya, por supuesto, siempre referencia a lo que es el diccionario, la enciclopedia de historia, prácticamente de la historia universal, la historia de España de Menéndez Pidal, esos 65 tomos, el más importante estudio bibliográfico sobre España y sobre todo su desarrollo en todos los sentidos, en todos sus aspectos. Así como también quiero hacer referencia en este tema también sobre la antigüedad hispana a la historia militar de España de Ricardo de la Cierva, por supuesto ese tomo que siempre tenéis que tener de Domínguez Ortiz, de España, 3 milenios de historia, y también, además de esa referencia que he hecho a Historias del Viejo Mundo, de Historia 16, el número 16, los íberos, a una obra magnífica que es el Diccionario de los Íberos, del Espasa Calpe, la editorial más importante de calidad y de excelencia que ha existido y que existe en lengua española. Así que con estos elementos absolutamente fascinantes y un auténtico misterio que la historia no ha resuelto, y que además ahora, por desgraciados prejuicios actuales, no está dentro del statu quo, de lo que es el establishment cultural actual, la hegemonía cultural actual, pues casi no se pueden abordar. El hecho de
lo que es el origen común caucásico y revolucionario, ¿no?, que tiene que ver con las etnias y razas dentro de Europa o del origen de Europa. Pero desde luego, como elemento fascinante y absolutamente revolucionario a nivel de civilización y por supuesto a nivel geopolítico único, el de la hispanidad, esa imbricación, ese mecanismo de imbricación que se irá repitiendo como fenómeno único dentro de la hispanidad, que es esa mezcla celta e íbera, que todavía no se sabe cómo se logró y cómo se desarrolló. Esa mezcla de cooperación, que será el gran elemento, herramienta de la hispanidad para hacer por primera vez esa propuesta mundial, global, que nunca se había hecho hasta el momento. Así que, amigos, criaturas analíticas, nos veremos el próximo programa. Eso sí, la píldora geopolítica que os voy a dar por separado y seguramente mañana se publicará. Amigos, hasta la próxima. La píldora de la semana es igualmente fascinante que el programa de esta semana. Es algo que puede ser una excepción o puede ser un elemento del nuevo signo de los tiempos, de un nuevo paradigma de la sociedad civil en todo el mundo. Y es ese encuentro entre Elon Musk y Eric Prince, el líder y dueño de Blackwater, el más importante ejército de mercenarios del mundo. Sí, así como se oye, Elon Musk, personaje obviamente privado, con un grupo de empresas gigantesco que compiten en ser él uno de los 2 o 3 hombres más ricos del mundo y desde luego uno de los más influyentes, se ha reunido con Eric Prince y se ha tomado en serio la posibilidad de pagar, subvencionar, apadrinar, patrocinar la intervención en Venezuela a nivel privado. Es decir, ¿a qué estamos asistiendo? Una reverberación, una reinvención del feudalismo a nivel global, es decir, como fue las primeras cruzadas, que fue prácticamente una empresa privada, patrocinada por la Iglesia, pero una empresa absolutamente de caballeros cruzados, podríamos decir, privados. No había ningún estado, ningún reino que fuera como tal a la primera cruzada, que fue la que tuvo más éxito, fue una empresa absolutamente privada. O estamos asistiendo a un nuevo hecho que asoma esa sociedad civil que trata de resurgir de la caída del paradigma socialdemócrata, del estatalismo y supraestatalismo sobre postnacional, como diría el señor Soros. Pues bueno, aquí está algo fascinante, es decir, un privado enorme reuniéndose con otro privado dentro del ámbito de los mercenarios y la seguridad, tomando una decisión que puede ser geopolítica de una trascendencia enorme, si eso se lleva a efecto, porque ya lo había desafiado Eric Prince. Solo necesitamos X millones, hablaba de 100 millones de dólares. Y bueno, parece ser que ya Elon Musk ha dicho algo así como Maduro, voy a por ti y te llevaré a Guantánamo o algo parecido. Un hecho aislado. ¿Hay algún precedente cercano? Bueno, puede ser el rescate que financió Ross Perot, el que luego sería candidato a la presidencia de Estados Unidos como independiente en el 92, que en el 79 rescató a ejecutivos de su compañía, de la ETS. También era un hombre de los más ricos del mundo, y financió a unos exmilitares de alto nivel
y ex ejecutivos de defensa para liberar, y lo lograron, a sus ejecutivos de la EDS de los secuestros que hizo Irán cuando llegaron los ayatolás, el ayatolá Khomeini, la caída del Shah. Bueno, ahí tenemos un minuto, casi 4 o 5, ¿no? Pero bueno, este hecho, esta píldora geopolítica que tenemos esta semana es algo parecido. Curiosamente, si buscan a Ross Perot en la que es la Wikipedia, esa enciclopedia que jamás deben de utilizar, al menos como hecho cultural o fuente importante, no tiene ni referencia a ese hecho. Es fascinante. Ni referencia a lo que hizo Ross Perot. Solo habla de lo que era empresario y su trascendencia como político. Tal vez porque se quiera borrar eso. Lo cierto es que esta semana Elon Musk y Eric Prince se han reunido. Podríamos asistir al primer hecho geopolítico de trascendencia desde el mundo privado, desde la sociedad civil. Bueno, lo veremos en las próximas jornadas. Un gran abrazo, criaturas analíticas. Hasta la próxima.